estar con Él siempre. Un nombre nuevo. Recibir durante el milenio autoridad de relaciones. Ser vestido de vestiduras blancas. No borrar su nombre del libro de la vida. Que nos confiese el Señor Jesucristo delante del Padre y delante de sus ángeles. Hacernos columnas del templo. Que se escriba sobre nosotros el nombre de Él y la ciudad. Estos beneficios, estas bienaventuranzas, ¿van a ser para todos? No, para los que venzan. Ya soy salvo, hurra, hurra, ¿verdad que tienes que luchar? Tienes que ocuparte de tu salvación con temor y con temblor. Esto significa que el creyente, a través de su vida en la tierra, deberá soportar y vencer pruebas, tentaciones, ataques y demás tribulaciones al que todos los creyentes seremos sometidos. Seremos pasados por el crisol, el horno de la prueba, el fuego. Nuestra fe va a ser probada como el oro. Es necesario que aquellos que ambicionan o que entran a la vida eterna entren en medio de tribulaciones. En el mundo tendrán aflicciones, van a ser perseguidos, el mundo va a odiarlos, aún su propia familia va a ser sus enemigos. Pero el que venza, el premio sototote que le espera. Pero esto, le insisto, es únicamente para los que vencen. Hay un sector de iglesia que afirma que una vez salvo, siempre salvo. Pues si vence, sí. Si vence, sí. Si no, sí. Si no, si dices, ya soy salvo, que voy a ser salvo. La salvación nadie va a quitármela. Entonces puedo pecar. Entonces puedo adulterar. La salvación es gratuita. Dios nos la da. No cuesta ni un 5, pero hemos de cuidarla. Dios nos responsabiliza de la salvación y hemos de vencer y perseverar hasta el fin, para entonces sí ser acreedores a todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Ahora, y aquí el Señor remata esto que dice: porque los cobardes e incrédulos, miren, mis hermanos calvinistas, bautistas, dicen que Dios no nos quita la salvación, y es verdad. Ellos argumentan que cuando alguien aceptó a Cristo y que se apartó, dice, no fue salvo. No fue salvo. Pero yo conozco gente que fue salva, legítimamente salva. Dejaron de drogarse, dejaron de un cambio. El Espíritu de Dios los llenó, pero se apartaron. Fueron salvos, legítimamente salvos, pero se apartaron. Se fueron del Señor, se apartaron del Señor. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí. O los salvos se pueden perder, como usted quiera. El caso es lo mismo. No pueden creer al Señor. Mire, ahora, en aquel día habrá gente que sirvió a Dios, que va a decirle, pero Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. Ahora, ¿quién va a orar por un demoniado en el nombre de Jesús y que el demonio libere o suelte a la persona? ¿Quién? Un salvo, un hijo de Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo, el testimonio del Señor. Porque hay gente que le hacen el zarapado. ¿Recuerda usted en los Hechos? Había unos exorcistas ambulantes ahí, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No, eso no funciona más que tienes que ser salvo. Entonces, habrá ministros que se apartaron del Señor. ¿Qué pasó, mi Luis? Se apartaron del Señor. En aquel día va a decirle, pero Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. Esa fue la conexión, no fue, no estoy conectado con la TV, es el cable.
porque estoy conectado todavía por TV. Entonces, habrá ministros que se apartaron de Dios. ¿Quién puede darme un ejemplo o qué tipo de gente cristiana o que cree ser cristiana no irá al cielo? Porque se corre el riesgo luego de creer que somos cristianos, pero no somos. Los que se apartan, hermano. Los que se apartan. Los que se apartan y ya no regresan a la planta de Dios que se mueren, se van al Sí, infierno. exactamente. ¿Pero qué otros? Hermano, ¿qué de pastores que dan, que por ejemplo dejaron su familia a un lado y ganaron otra mujer, es de la iglesia, y su familia está en otra ciudad y ellos siguen ministrando con tienen otra mujer? En pecado. Y aún así están fundando iglesias en Juárez, acá en otro lado de Estados Unidos. Pero es como usted dice, en aquel día el Señor le va a decir. Esos son, hermana, los que van a decir, oye Señor, pero no está tan mal, yo creo, porque pues, mira, pues sí, era medio adúltero, pero mira, chifra demonios, apártate de mí, maldito. Ese problema, que pequé y prediqué y Dios toca las almas. Entonces está bien, ¿qué pasa? No, es que Dios salva a pesar de ellos, por su palabra, porque recuerde que la palabra es viva y eficaz. Entonces, La palabra de Dios. todo aquel que no se arrepiente no va a entrar en el reino. Pero el que peca, hermana, y permanece en su pecado, va al infierno. Ese pastor, a la gente engaña, hay uno que lo engañamos. Hermano Flores, antes que... Oiga, hermanos que aprendían de la palabra de Dios, pero por varios motivos se retiraron de la iglesia y siguen estudiando en sus casas. Ya no asisten a ninguna congregación, por lo tanto no pagan diezmos. Pero con los diezmos van y benefician a los pobres de la ciudad. Bueno, que yo me acuerde, el diezmo se paga en el templo. Lo demás son El diezmo es para Dios, para el templo. obras de caridad. Trae todos los diezmos al alfonino y se reparte los ponen. No. Al alfonino. Pero estas personas, como ya no van a la iglesia, No son de- entonces ellos El apóstol Pablo dice que está mal, porque algunos tienen la mala costumbre de no congregarse. Eso es pecado, está mal. Deben congregarse. La congregación los aterriza. Los que se hacen también, yo creo que sabios en su propia opinión. Es interesante eso, hermana, porque en la iglesia hay religiosos, hay fariseos que tampoco van al cielo y no toman, no fuman, ni malas palabras dicen, pero creen en su propia justicia, se creen mejor que los demás y van nomás a señalar errores. Ellos tampoco van al cielo. Esos que ven la paja, si la se puede tomar bien. Hermanos jóvenes, más Cubi. Hermano, ¿cómo puede decir o cómo puede ver una persona, a otra persona decir, ella es salva? ¿O cómo puede decir que soy salvo? ¿Cómo se porta un salvo? ¿O cómo? You understand? Sí, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si usted ve a mí diciendo malas palabras, pues no hace falta ser muy sabio. Es más, ni tener el discernimiento, es más, ni el don de sospechas del que. Si usted ve que voy a una cantina, que tengo una cerveza, o que maldigo, o que veo una mujer la codicio, no hace falta discernir por los frutos que este hombre da, no es sabio. Una persona que es piadosa, que ama a Dios, que de repente se enoja, de repente comete ciertos errores porque somos humanos, pero que perdona, que su fe en Cristo permanece ahí, que se aparta del pecado, que cuando falla se arrepiente y se vuelve a Dios por qué ocasión, por los frutos de que esta mujer es sana. Por acá, si yo miro a Pancho, No, ahí sí está difícil. No, se cree, que hace todo acá, como los aleluyas hacen.
Pancho Sánchez. Por cómo se portan uno, dice una persona, pues puede ser salvo, o no. ¿Cómo podemos decir si es algo o no es algo? O está jugando el Vemos un cambio en su conducta, hermano. El que robaba ya no roba, el que mentía no miente. Hay un cambio, ¿verdad? Sí va a equivocarse, Pachito para mí es algo, ¿verdad? Va a equivocarse, va a fallar, pero cuando falla se arrepiente, le duele, busca a Dios, se humilla, y el que no es salvo, hasta whatever, sigue pecando, sí, que es cínico. O, en su defecto, habrá gente que nos va a engañar, hermanos. Mire, decía, no recuerdo quién fue un gran predicador, no recuerdo si fue no recuerdo, fue un gran predicador del siglo pasado, antepasado. Él decía, cuando vaya al cielo, decía, creo que era Muri, no recuerdo, no me equivoco. Cuando vaya al cielo, voy a llevarme 3 sorpresas. Número 1, que en el cielo voy a encontrar gente que no esperaba ver. Que en el cielo no voy a ver gente que yo pensaba que siempre está. En tercer lugar, que yo mismo esté en el cielo. Bueno, Pachito, ¿quieres comentar algo? Oh, la pregunta de Scooby. Ajá. Antes yo de venir a esta iglesia, estaba en otra y trabajaba con un señor. Era uno de los super santos de la iglesia esa. Líder de líderes. Y trabajé yo con él. Robaba abiertamente. Y yo cuando yo comencé a conocerlo, yo no sabía, yo dije, oye, este es uno de los meros meros. A ver qué aprendo. No, aprendí que es un ratero, un mentiroso. Y nadie decía nada, ni el pastor. Varias veces, oye, pero estás mal. Tú no sabes nada, tú eres nuevo. Tú no sabes. Pero hacía a las palabras. Gachamente. O sea, hacía las cosas que yo hacía. A la brava. Bueno, mire, hermana Eva. Perdone que me interrumpa. Si no lo preocupe. Mencionó que cuando las obras son que todo el mundo lo puede ver, no hace falta, pues, ¿verdad?, el espíritu de discernimiento. Pero hay mucha gente que esas obras malas las tienen bien ocultas. Sí. Entonces vienen al frente, quieren predicar, quieren alabar a Dios. Ahí entonces nos hace falta el espíritu de discernimiento para saber si es o no del Señor. Pero ahora, hermana Eva, no estoy con usted, pero ahora lamentablemente la iglesia de este siglo XXI a nada le llama pecado. Hermano, comenta, el pastor sabe que el músico toca las cantinas y lo tiene tocando enfrente. El pastor sabe que el diácono tiene un segundo frente por ahí, pero digo, Panchito, no, sí, hermano. A mí me da mucho miedo, hermano. Me da miedo subirme a la ventana. Sí, hermano. Me da miedo porque yo sé que no. Es un miedo bueno ese, hermano. No soy qualified para subirme. Y así otras personas se suben, hermano. Sí, y hermano, ahí es cierto. pretenden que, bueno, whatever. Pero, hijo, que me digan a mí, pasa a orar, me soy arriba, never. Nunca Sí. me voy a subir allá arriba. Y qué bueno, hermano, ese es un buen miedo, es un miedo de reverencia a Dios. Mire, cuando yo era inconverso, hermano, yo era un borracho, era un vicioso, era un mal hablado, era músico, ya le dije todo. Era músico. Entonces, salía del trabajo, yo estaba en las tardes, era subdirector de escuela, salía en la noche, iba por mi mamá a la iglesia, la recogía de la iglesia, de actividad, ahí para darme salario. Salí del trabajo y la iglesia esta no tiene estacionamiento, no tiene parking. Me paraba a 3-4 cuadras del templo. Me bajaba, bien, no venía a trabajar de escuela, no venía ni drogado ni borracho, venía bien, venía de la escuela. Y caminando ya, después de 3-4 cuadras a la iglesia, y que me acordaba que tenía los cigarros en la bolsa. Bueno, no los cigarros de esos, sin marca, no, de marca, los cigarros de tabaco. ¿De acuerdo? Y los cigarros, ¿sabe qué? Me devolvía al carro, los dejaba y luego otra vez, ¿por qué? Porque yo decía, es que en la casa de Dios, aunque yo soy un pillo, aunque yo soy un abominable, un pecador, no podrán ni con cigarros en la casa de Dios. Los dejaba en el carro,
Ah, no, será vicioso el tabaco. Pero lamentablemente ahora la iglesia dice, no hay problema, no juzgues. Oiga, hermanos, yo tanto que predicaba y predicaba y predicaba que no es correcto que los músicos que tocan en cantinas toquen en iglesia. Y aquí tenía que tocar en iglesia, en cantinas, y ni cuenta me he dado yo, ni cuenta. Y predicaba duro, y cuidado que toquen en cantinas y que... Y los músicos que no hasta se reían de mí, no, si supiera el pastor que yo toqué. Se escoltó la poquivito, no se escoltó, ¿verdad? Está raro. Entonces, hermano, no, ni se agachaban. Yo pienso que se burlaban de mí, hermano. Se burlaban de mí. Pero en la Biblia hay una parte que dice que lo que se hace en lo oculto se publica ¿dónde? En los tejados. O sea, tarde que temprano se dan cuenta y le hacen al uy. No. Dios se encarga de mostrarnos. Ahora, si acaso pasamos nuestra vida engañando gente, ahí no lo engañamos. Bueno, dice el Señor, pero los cobardes, los incrédulos, a Pablo y prende así casualidad, ¿no? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidios, para los fornicarios y sinceros, para idólatras y los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Vamos a ver quiénes son estos. En el versículo anterior, el Señor nos habla de los que tengan sed, van a heredar esto y esto y esto y esto. Pero ahora el 7 dice, pero los que no sean eso, los que no venzan, ahí les va. ¿Quiénes son estos? Para que no quede duda, ¿quiénes son estos? En primer lugar, los cobardes. El griego deilos. Deilos del griego significa temeroso, que tiene miedo porque le falta fe, porque no tiene fe. Jesús dijo, hombres de poca fe, les llamó cobardes. ¿Por qué? Porque no creen en que Jesús es suficiente para protegerlos. Cuando Juan escribe esto, era persecución de la iglesia. Había persecución, mataban cristianos, etc. Entonces, los cristianos verdaderos manifestaban su fe en Cristo al grado de aceptar morir antes que renunciar a Jesús. Pero hubo y ahora todavía hay faltos de fe que por temor a perder la vida o a caer mal o a que los corran o a que los rechacen, niegan su fe en Cristo. Hermanos, lamentablemente no hay jóvenes aquí, bueno, solteros, pero muchos les da vergüenza decir que son cristianos de iglesia. Cuando comen ni oran para que no los vean. Lamentablemente, hermanos. Entonces, a esos son los que llama el Señor cobardes. Cobardes. Oiga, ¿qué está pasando con esto? A ver si me deja entrar. Estoy conectado a la red. No me quiere dejar entrar. ¿Por qué? Bueno, últimamente no me hace falta esta cosa. Entonces, dice el Señor, los cobardes y los incrédulos, del griego apistois, no apestáis, apistois. La palabra griega